que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les cuento que estamos en el canal de Panamá. Muchas cosas que aprender. Les cuento que hay algo de los precios, un poquito del tiempo. Si vienen en transporte público se demoran casi hora y media en llegar solamente aquí, más lo que tienen que devolver y todo, pero vale la pena. Les cuento, la película muy chévere, aunque llegué y estaba justo ya empezando, entonces no les puse la introducción. En este momento el 2025 vale $17 para entrar, así que es bastante caro, pero al mismo tiempo te explican muchísimas cosas, como por ejemplo que desde que construyeron el canal nunca han utilizado bombas de agua. Es más, inundaron el río y toda la cosa, entonces se creó una laguna y por ahí es que andan los barcos, así que muy chévere. Así que quédense conmigo, no se vayan a perder el video. Apenas llego, ahí les voy a ir explicando y todo desde que llegué, un poquito cómo llegamos al aeropuerto y toda la cosa, y vamos a dar la vuelta. Pues apenas voy para el mirador, esta es la primera parte y vamos arriba y todo, así que espero que nos vaya. Es que había mucha gente, entonces quiero esperar un poquito porque la gente llega a ver la película, así que ahí seguimos. Pues les cuento que parece que el estacionamiento es gratis, así que si vienen en carro pueden quedarse aquí, creo que parece gratis. Vamos a ver pues qué hay que hacer aquí. Centro de visitantes de Miraflores. Vamos a ver pues, vamos a comprar la boleta y eso. Apenas entran en el primer piso, hay un gran puesto de seguridad en el cual no se puede filmar nada. Luego hay una tienda de recuerdos que está en el primer piso, así que entrando o saliendo siempre te la vas a encontrar. En los $17 que cuesta la entrada viene incluida una película en IMAX en tercera dimensión. Se las recomiendo 100% porque es bastante informativa, además que tiene unas tomas y unas informaciones que realmente nadie más tiene. Y está incluida, así que ¿por qué no, cierto? Aquí te encuentras el teatro, una cafetería y la salida del mirador del canal. Allí está de izquierda a derecha, cafetería, teatro y justo enfrente está la salida hacia el mirador del canal de Panamá, que aquí se le llama Esclusas de Miraflores. Bueno, para contarles que la película vale la pena. Lo que pasa es que llegué y ya había empezado, entonces no les pude hacer mucho de introducción ahí, pero para contarles que vale $17 ya la entrada aquí, y eso pues también tiene la película incluida. No puedes comprarla como solo una cosa. Vamos a darle primero la vuelta por aquí, Canal de Panamá. Hay una parte que es más arriba, pero démosle una vuelta. Aparentemente a las 2 va a pasar uno. Son la 1 y pico, así que vamos a dar una vueltica, aprovechar, damos la vuelta, vemos el barco y ahí seguimos ya para nuestro próximo destino. Aquí hay un poquito de fotos viejas, un poquito de historia y toda la cosa. Ustedes sí sabían que en el canal de Panamá no hay ni una sola bomba de agua, todo es con gravedad. Miren, aquí tan chévere. Este es el nuevo, esta es la nueva parte, que las piscinas están al lado. Miren, este es el viejo y este es el nuevo. O sea que mucho más allá está el otro que es más grande ya. Vean, desde 1928 había celulares aquí. Otra cosa que saber aquí es que estas fueron las originales, ¿no? Las nuevas están en la parte de atrás, que es una extensión. Miren, el 15 de agosto de 1914 se inaugura. Miren de lo que tenía cara, miren esto, wow, con puros máquinas de vapor. Eso quedó todo bajo tierra porque se llenó de agua. Con estas locomotoras empezaron, miren esto. Miren las locomotoras de hoy en día. Miren, aquí se ve muy bien. Miren la ciudad de Panamá donde está y el océano Pacífico. Vean que no es solamente una, las que estamos viendo hoy son estas, las de Miraflores, pero miren que hay un lago, hay una esclusa, otra que se llama Pedro Miguel, que es otra que no vamos a visitar. Está el lago Atún, que ya es la parte más alta, y aquí ya nos volvemos
hacia el Atlántico o el Caribe, pues. Entonces hay otras que llaman las del Gatún y aquí ya bajan, miren, así que hay 1, 2, 3, 4, 5 para poder pasar. Y aquí es, vea. Aquí explican cómo la sostenibilidad del canal depende de cuánta agua siga cayéndole, ¿no? O sea, a veces un río lo convirtieron en un lago. Entonces, por eso es que se subió el nivel. Miren, 13.000 tránsitos anuales. Increíble, ¿ah? ¡Wow! Más de 170 países son servidos aquí. Aquí nos explican todos los barcos que utilizan hoy el día el canal. El tanker, todo esto, los graneleros, todo esto. Miren, imagínense esto. Así que todavía es bastante importante y con la ampliación que hicieron, recuerden que ya son 2 canales, el que Estados Unidos terminó en 1914, pero en el 2007 creo que terminaron el otro que es para casi el doble. Igual no tienen una bomba de agua, es increíble, ¿eh? Todo es con gravedad. Miren, aquí se ve bien claro, vea. Estas son las primeras olorinas y miren el otro allá atrás, esas son las que son ampliadas, esas son gigantes. Miren, en esta toma se ve bien clarito. Esos que ven aquí debajo son las originales, pero las que están en el fondo allá es de las nuevas. Esas esclusas originales cuentan con 110 años en operaciones. Wow, y en el año 2010 tuvimos la embarcación número 1.000.000. In the year 2010, we have este buque cuenta con un calado actual de 10.2 metros. El calado máximo Están hablando de es ese barco en que el está área detrás. de 15 metros en el área de ampliación del canal de Panamá. Ese es el máximo permitido. El ancho de la embarcación es de 51 metros y el largo de este buque de contenedores que está en ampliación es de 335 metros. Wow. Aquí quiero aprovechar para explicarles algunas cositas. Una de ellas es que hay operadores del canal de Panamá que se suben a los barcos antes de que llegue aquí para que sea más rápido, ya que son expertos en el trayecto. En este caso en especial, para maximizar la capacidad del canal, van a colocar unos pequeños botes, los van a ver, más uno grande que alcanzan a caber. Y se ve muy bien la fila que hay. Eso es un barco después del otro y además alcanzan a ver el puente Las Américas, que es ese altísimo que está allá al fondo. Miren ya por donde va el otro, vea, wow. Miren la cantidad de gente que viene a esto aquí, wow, increíble, ¿cierto? Wow. Hay una parte aquí atrás para los niños, si quieren venir a jugar con los niños. Y allá están los barcos esperando para entrar, vea. Estamos hablando del buque One High A17, buque de carga. Miren cómo ha cambiado, todo empezó ahí, pero ya este es el nuevo centro, ¿bien? Vea, todavía está pasando el barco allá, el grandotote. Bueno, entonces cuando llegué en el bus, pasamos por ahí, ¿se acuerdan que era la Universidad del Saber o yo no sé qué? Ahí pasábamos y entramos como por aquí, y aquí había una represa. Hay una represa que fue la que inundó el río, que era un río, entonces se volvió un lago. Y por eso es que no tenían que hacer tanto hueco ya, pero ahorita se la muestro mientras estoy hablando aquí, porque pasamos en el bus. Así que miren, ahí vienen otro allá, wow, aquí viene ya el crucerito, ya lo muestro. Vean cómo está esto de lleno, aquí sí definitivamente les hace falta ya espacio. Se ponen a aceptar un poco de gente, pero no... Miren esto, no hay por dónde, les cuento. Y ahí hay más, ¿oyó? Es de Netherlands y se llama Mohammed, como la película. Les cuento que yo ya les había hecho un video de unas esclusas ahí en Montreal, en el viejo puerto, en el canal de la Chine. Es el mismo sistema, ¿eh? Es lo mismo, los franceses lo empezaron, acuérdense que lo empezaron los franceses también, y después Estados Unidos nos quitó Panamá, ¿no?
pero bueno, está hablando como colombiano, ¿no? Y a los americanos o los gringos lo terminaron después, así que, pero es el mismo método, entran, cierran, suben el agua del otro lado, así que todo es por gravedad, chéverísimo. Y mientras nos concentramos en este, vean en el nuevo canal cómo está entrando el otro allá, vean, si lo alcanzan a ver, ahí véanlo, ahí véanlo, Así, señores y señores, también podemos divisar desde aquí al frente embarcación de carga contenerizada que está avanzando en este carril creado especialmente para recibir las embarcaciones que pasan al área de Copolí, ampliación del canal de Panamá. Miren ese buque de carga contenerizada. Or you can take a look in front. You can see this coming. Cuento que esa de allá atrás, wow, es mucho más rápida que poco a poco vamos a poder observar la sombra de agua que se aprecia en los muros de nos damos cuenta cómo la embarcación va descendiendo poco a poco. Miren el muro, verás como va bajando ya el agua ahí la va bajando. Y se empieza a bajar ahí, de una eso. Miren que mirándolo a pie ahí se dan cuenta. Entonces este está bajando, viene de un océano más alto a uno más bajito. We inhibited to climb on benches and tables. Climbing the metal structures of the observation deck is not allowed. Smoking and using electronic cigarettes or vaporizers is prohibited. For safety reasons, we thank you for keeping the access stairs to the observation deck clear. Debemos mantener las escaleras de acceso al mirador despejadas. Les agradecemos no colocar a los niños sobre sus hombros. Muchas gracias. Vamos a estar pues descendiendo los primeros 8 metros, también los muros laterales, tenemos alcantarillas gigantescas, one of the manholes, and also huge culverts located in the central wall and on each side of the walls here at the lock. Toma 10 minutos total en bajar cada cámara. Así que vamos a esperar que abra la otra. Miren el de allá atrás, ya pasó casi. Es que ese no necesita las locomotoras. Acuérdense que las locomotoras aquí les dicen las mulas. Bueno, y después de unos 10 minutos más o menos ya se empiezan a abrir las compuertas. Estando ahí es que te das cuenta, porque la señora te cuenta mientras estaban haciendo las cosas, que esas puertas son las originales desde que comenzó el canal de Panamá, o sea que tienen 115 años más o menos esas puertas ahí donde están, increíbles, ¿cierto? Lo que también quiero que se fije es en los huecos que tienen al lado de los muros, que ahí donde sacan el agua, eso debe salir pero a montones, y también hay unas marquitas que donde tienen unas compuertas y tienen que repararlas, así que para que se vayan dando cuenta cómo va todo pues. Estas máquinas aparentemente son eléctricas, ¿no? Esto no es de diésel ni nada, son eléctricas. Y estas se llaman las mulitas, les dicen aquí. Pero son locomotoras y ahí llevan el cable pues. Y lo llevan. ¡Wow! Miren cómo lo jalan de rápido. Uno piensa que no, pero es bastante rápido. Ya cuando tiene un punto fijo.
Aquí pasaría la segunda, aquí son 2. Ahí está la próxima, mírenle, ahí está la próxima. Y aquí está esta, vean. Miren tan chistoso que se va por la lomita. Sigue bajando. Miren y verás. Wow, tiene un helipuerto ahí. ¿Quién aterriza un helicóptero ahí? Vean los manes saludando aquí, vean. Permiso, por favor. Ahí está todo, vean. Y ahí está atrás todavía el otro, veanlo ahí atrás. Este es más grande, ya los más grandes pasan por ahí. Este supuestamente está en el límite de lo ancho. Esos de allá tienen hasta 53 metros de ancho, imagínense, de ancho, no de largo, de ancho. Es un edificio de 4 pisos ahí fácilmente. Entonces tienen que pasar esas puertas para cerrarlas y seguirlas bajando. Y van a cerrar estas dos. Mire que hay 2 puertas. ¿Saben por qué hay 2 puertas? Por si una se daña, la otra puede seguir funcionando. Así que... construido de 1904 a 1914 y es un canal de tipo de cruzas. Miren, ahí están cerrando, vean. Están cerrando kilómetros de Panamá. Ahí como está cerrando. Entonces, como les contaba, el negocio de esas 2 puertas es si alguna se daña, la otra puede seguir funcionando. No es tan eficiente, pero puede seguir funcionando el canal, así que no lo tienen que parar. Pero esa es la historia. Y dice la señora o el señor que estaba comentando que esas puertas son las originales. O sea, nunca se han cambiado las puertas, se han reparado, pero nunca se han cambiado. Son las mismas que desde que empezó todo. Así que increíble, desde 1914 está funcionando eso. No sé si oyen la campana. Eso quiere decir que ya están cerradas. Entonces empiezan el mismo proyecto, empiezan a bajar el agua otra vez, a sacar el agua, a sacar el agua. Entonces miren lo bajito que ya quedó. Las puertas están cerradas y ahí van a hacer lo mismo exactamente. Ahora vuelven y bajan, se demora 10 minutos en bajar el nivel, pero él pasa completamente, aparentemente en 45 minutos. Y el de atrás pues es muchísimo más grande y es más eficiente, me parece a mí, porque he visto pasar 2 ya y son mucho más grandes. Eso tiene ¿cuántos contenedores eso, hermano? Wow. Como pueden ver aquí, este es una toma aérea de nuevo. Miren cómo es de grande y tiene 3 lagos para llenarlo mucho más fácil. ¿Ven? Supuestamente utiliza como el 17 o 20% menos de agua que el otro. Así que, wow, increíble, ¿cierto? Así que este es el nuevo que uno no tiene acceso porque nosotros estamos mucho más como para este lado. Entonces, eso es nuevo ahorita. En el 2016 lo abrieron apenas. Y ya no, ven que ya no tienen las mulitas, ¿ven? Simplemente lo jalan nuevo. Entonces, por eso es que es tan rápido. Y tienen 3. Aquí están, miren, aquí están las puertas, vea, 1 y 2. Esas puertas se hacen así y ya no se cierran así, sino que se atraviesan y listo. Son hechas en Italia y estaban diciendo, muy chévere esto, muy chévere, muy completo. Bueno, y aquí nos vamos yendo, miren, por donde entramos, vean. La gente esperando para tomarse una foto ahí. No, eso sí no puede ser incapaz. Bueno, y miren, mientras bajaba y subía, ya llenaron el agua y todo. Aparentemente hay una reina que la están paseando por ahí. Esa muchacha que está ahí le está dando un tour
para la televisión de Panamá y estaba oyendo el cuento. Así que miren pues, vinimos juntos. Así que espero que ya conozcan un poquito más de aquí. Esto es para que se den cuenta que el mar no simplemente llega ahí, esto tiene un corredor larguísimo que los barcos tienen que andar por ahí, ¿no? Eso no es tampoco que llegan y ya. Aquí se ve bien clarito, mira donde estábamos ahí, mirando los barcos, ¿vio? Aquí al lado del teatro, sea antes de la película, después de la película, antes de ver los barcos o después, tienen un sitio donde pueden comer aquí. Hay cafecito, hay de todo si tienen mucha hambre. Yo me imagino que es caro, pero sí, aquí es. Bueno, les cuento que terminé conociendo unos colombianos aquí de Neiva. Vamos a ver si aparecen por aquí. Pero espero les haya gustado el video, espero hayan aprendido algo nuevo. Realmente mucho sol. Y aquí estoy aguantando calor, me eché agua y todo, pero bueno, espero disfruten el video, lo compartan, se suscriban y toda la cosa. Y ahí nos vemos en el próximo capítulo. Pues gracias por estar ahí. Chao, chao. No alcanzamos a verlo, pero están pasando dos al mismo tiempo por los que vimos. Por las antiguas, está pasando un crucero lleno de gente y otro barco como de carga. Míralo, ahí se ve. Y aquí van a ver la represa, vean esta represa, vean, wow. Mira cómo tiene eso ahí. El Coral Princess, ahí está, velo, Súper bien, ¿ah?